El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Está bueno preguntarnos ¿para qué venimos a la iglesia? Cuando venimos a la misa, cuando visitamos el santuario, por ejemplo en Lourdes. ¿Para qué tenemos algunos momentos de oración en el día o cada tanto? Nos acordamos de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida que tengo todos los días? A veces lo podemos vivir, a todos nos pasa y nos hace bien, bueno, una pausa, un descanso, una tregua, ¿no es cierto? Para volver después de ese recreo a la lucha. Esto puede ser en parte cierto, pero es insuficiente. Podríamos decir, se queda corto. El apóstol Santiago es muy contundente hoy, ¿no? Dice, uno puede decir, la fe va por un lado, las obras van por otro. Dice, bueno, vos demostrame tu fe sin vida, que yo con mi vida y con mis obras te voy a demostrar la fe que tengo. Venimos, rezamos, nos encontramos con Dios para que toda nuestra vida se haga religión, se haga religiosa, no algunos momentos. Eso es lo que trae Jesús, Dios que se hace ser humano y abarca todas las cosas que vivimos los seres humanos, tristes, alegres. Nosotros creemos, y esa es nuestra fe, que Jesucristo resucitado está vivo en medio de nosotros, hoy acá. Que Él es el pastor que nos conduce, que conduce a la comunidad y a cada uno de nosotros desde adentro. Que Él es el maestro que nos habla con su palabra. Que Él es el gran sacerdote que nos alimenta, que se ofrece, que nos da su pan, su cuerpo, su vida. Y que Él sigue estando en la historia en medio de nosotros. Por eso no da lo mismo lo que escuchamos esta semana, por ejemplo, en la palabra de Dios, dicha a nosotros que vivimos acá, que estamos acá en Villa Bosch, que estamos en Buenos Aires, Argentina, en este día de elecciones. No es lo mismo que lo que se escucha en otro lado o hace muchos siglos.
Cada vez la palabra de Dios es nueva y nos dice algo a nosotros. Y está bueno pensar, ¿no? ¿Por qué hay 4 evangelios y no uno solo? ¿Por qué está el evangelio de Marcos, el de Mateo, el de Lucas, el de Juan? ¿Por qué hay 4? Y porque cada uno de ellos, Marcos fue el primero en inventarlo, quiso decir la buena noticia de Jesús a una comunidad concreta que estaba viviendo cosas como nosotros. Y quiso decir lo que Jesús había dicho y decía al presente de esa comunidad. Marcos, que es el evangelio que estamos leyendo este año, está escrito para un grupito de cristianos que están viviendo en la capital del Imperio Romano, en Roma probablemente. Diríamos como si vivieran en Nueva York, en Pekín, en Moscú, en los centros de poder del mundo. Y que por ser cristianos, sus vidas y sus bienes estaban amenazados. En cualquier momento podían entrar, disolver la reunión y llevarse presos a unos cuantos. Y algunos hasta ser condenados a muerte. A esa comunidad que sufría y que se preguntaba, ¿y entonces para qué creemos en Jesús? Si estamos pasando por tantas cosas, por tantos peligros, por tantos problemas, ¿por qué creemos en Jesús? Marcos quiere decirle una palabra que va a servir después para siempre, para nosotros, inspirado por el Espíritu Santo. Le va a decir a esa comunidad, esta es la buena noticia de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Y este texto que escuchamos recién es como el centro de todo el Evangelio. Jesús empezó predicando, enseñando, curando, multiplicando los panes y las multitudes lo seguían. Entonces llega un momento en que Jesús le pregunta, y bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Y que sos un gran profeta, que Juan Bautista vuelve a estar vivo entre nosotros. Y ustedes, que están cerca mío, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, en nombre de todos, dice, vos sos el Mesías, que quiere decir el que Dios envió, el que había prometido y el que envió a la humanidad para salvarla. Pero fíjense qué pasa. En cuanto hace esa confesión, ellos aprendieron en ese tiempo que estuvieron con Jesús, pero cuando hace esa confesión dice, bueno, basta, no digan nada todavía. Por ahora no digan nada, porque todavía no entienden qué es ser el Mesías. Porque ¿qué pasa? Acuérdense, cuando multiplicó los panes, lo querrían agarrar para hacerlo rey. A Jesús lo entendían mal. Entendían que ser Mesías era el triunfo, era hacerse con el poder, era echar a los romanos, era tener éxito y triunfar siempre, era no sufrir más. Y Jesús les dice no. Y por eso inmediatamente les dice, el Hijo del Hombre, el Mesías, va por el camino de la derrota, del sufrimiento, va a ser rechazado, sufrir mucho, condenado a muerte y después llegar a la vida de la resurrección. Cuando dice eso, Pedro, que lo había seguido en nombre de los demás, lo toma aparte medio y lo reta. ¿Cómo va a pasar eso con vos? Si sos el Mesías, si te estamos siguiendo, ¿cómo vas a ser derrotado? ¿Cómo no vas a tener éxito? Y Jesús lo reprende y le dice, cuando me decís eso, estás siendo la voz de Satanás, del adversario de Dios. Estás impidiéndome ir por el camino por el que tengo que ir, por el camino que Dios me propone para mí. Ponete detrás de mí y seguime. No te me pongas delante mío. Ponete detrás. Y inmediatamente es la invitación. El que quiera seguirme, vos, yo, chicos, grandes, el que quiera seguirme, ser mi discípulo, que cargue con su cruz, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Esto es como un gran escándalo. ¿Qué quiere decir esto de renunciar a uno mismo? Que renuncia a esa mentalidad, ¿no es cierto?, en la cual mi pensamiento, mi preferencia es buscar el aplauso, buscar hacer las cosas para quedar bien, buscar la codicia,
los bienes, ¿no? Para mí, la avaricia, buscar un proyecto en el cual domino y tengo poder sobre los otros, renunciar a ese ego, diríamos hoy, falso, porque el que quiera salvar así la vida la va a perder. Tomar la cruz, porque el que sigue este camino, el que da este testimonio, el que quiere vivir coherente, el que se juega por la justicia, por el bien de los demás, y seguro va a tener problemas. Seguro que va a causar irritación en muchos, como vivieron los grandes profetas de la historia siempre. Y este camino de Jesús, este camino que nos propone Jesús, al que nos invita a seguirlo ahora, es como la única escalera para la verdadera vida. Aceptar que la vida tiene estas contradicciones, que el sufrimiento, que la renuncia y la cruz son parte de nuestra vida, que no la podemos ahorcar. No quiere decir que yo busque sufrir a propósito, no. Significa aceptar que también nuestra vida tiene una parte en la cual hay algo que tiene que morir, hay algo que tenemos que perder, hay cosas que tenemos que desapegarnos, porque es la condición de la verdadera vida. Para poder vivir así, hay que animarse a lo que nos decía el siervo de Dios de la primera lectura y el salmo que escuchamos. Me envolvía en redes de la muerte, caí en tristeza y en angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Él me respondió. La cruz solamente se puede tomar si nos animamos al mismo tiempo a confiar y abandonarnos en Él. Cuando las cosas no salen, cuando no siempre nos curamos, cuando no siempre tenemos resultados. Porque en el Evangelio el triunfo no es siempre el éxito. A veces es la derrota, pero siempre es la fecundidad. A veces una derrota, un sufrimiento, puede ser muy fecundo, puede llenar de vida a mí mismo y a otros, como Jesús, que es el grano de trigo, que cayó en la tierra y murió, y después nos llenó de una cosecha inmensa que sigue presente hasta 2000 años después. Entrar en esa mentalidad, cambiar la cabeza, es morir a algo, ¿no es cierto?, y resucitar a algo nuevo. Quería, y perdón si me extendí un poquito, pero me parece que este es el corazón del Evangelio que estamos escuchando de Jesús este año, terminar leyéndoles una pequeña cartita, 10 renglones, no se asusten, de un párroco franciscano, Fray Cosme, que pronto el Papa lo va a declarar beato, que murió mártir, como estos que estaban perseguidos y acorralados, murió mártir por el testimonio de Jesús. Y fíjense lo que les escribe a sus feligreses, a sus parroquianos. Queridos hermanos, presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que a momento oportuno me dé fortaleza para defender a Cristo y a la Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre de Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida, para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Quiero seguir ayudándolos desde el cielo. Fray Cosme.
Este es el testimonio del que sigue a Jesús. Pero no solo en ese extremo, en las cosas chiquititas de todos los días que nos tocan vivir. Jesús nos invita a animarnos por este camino que solo se puede vivir si descubrimos cuánto nos ama. Si descubrimos que somos tan amados por Él, en nuestra debilidad, en nuestras fallas, en nuestra historia, así como es, siempre, aunque nos equivoquemos, siempre, aunque pequemos, siempre. Si encontramos ese tesoro de su amor, nos vamos a animar a seguirlo. Que así sea.